Mis amados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes una vez más en nuestra clase de escuela dominical correspondiente al domingo 5 de julio del año de gracia del Señor 2020. Estamos ya terminando nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. Hemos tratado de establecer las ideas generales que el autor maneja en el cuarto Evangelio. Ahora vamos a entrar, digamos que a la manera tradicional, como se estudia el libro, y es cuando vamos capítulo por capítulo. Esto con el objeto de poder establecer un puente entre las ideas matrices de Juan, que ya hemos planteado en las clases anteriores, con la manera como están expresadas a lo largo del cuarto Evangelio. Cabe aclarar que en la literatura bíblica en general no hay un orden lógico entre un capítulo y otro. Porque, en primer lugar, porque en la época en que los escritos sagrados se redactaron, no existía el sentido de orden lógico que ahora tenemos. Simplemente se presentaban las ideas como iban apareciendo. En segundo lugar, el orden de capítulos y versículos es algo que se introdujo mucho después. Fue hasta el siglo XI después de Cristo, 1100 años después de Cristo, cuando los estudiosos de la Biblia agregaron la división en capítulos. Y esa división es caprichosa, no es exactamente como corresponde al hilo de las ideas, sino como los comentaristas de aquella época lo pudieron fragmentar. El propósito no era darle un sentido al libro, sino el propósito era poder localizar un pasaje. Por ejemplo, si vamos a mencionar un pasaje típico de Juan, podemos decir aquel pasaje que es toral. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, ¿ese pasaje dónde está? No, pues allá como a la mitad del libro. Entonces, para facilitar la localización del pasaje, bueno, entonces se fue haciendo capítulo por capítulo. Y ya se podía decir, en el capítulo 15 dice esto. Pero después se dieron cuenta que no bastaba, sobre todo si queríamos encontrar una frase especial. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bonito pasaje. ¿Dónde está? En el capítulo 14. ¿Pero en qué parte del capítulo 14? Y entonces vino la división en versículos. Y esa división en versículos aparece hasta el siglo XIII. Es decir, 200 años después que se había hecho la división en capítulos. Por eso son versículos, no versos, como muchas personas lo dicen de manera no adecuada. ¿Por qué? Porque son pequeños fragmentos en los que se van condensando algunas ideas, se van señalando algunas ideas, que a veces tampoco corresponden a la forma lógica. Por eso verán ustedes que en nuestras versiones contemporáneas, al hacer la traducción, no siempre el versículo representa una idea completa. A veces hay que agregar 2, 3 versículos, o a veces en un solo versículo hay 2, 3 ideas que son diferentes. Porque la división de versículos nada más fue para aislar párrafos concretos. Por eso son versículos, no versos. No es poesía, aunque haya una poesía interna, pero no es métrica como la usamos en el español. Sin embargo, esa división es muy útil porque nos permite estudiar el Evangelio como van apareciendo las ideas. Lo que les dije de versículos y capítulos vale para toda la Biblia. Entrando ya específicamente al cuarto Evangelio, veamos pues entonces la manera como el autor nos va presentando el Evangelio. De entrada, ¿qué es el Evangelio? Y cuando pregunto qué es el Evangelio, no estoy preguntando la noción semántica que ustedes y yo conocemos, que son las buenas nuevas, las buenas noticias. No.
Más bien, ¿cuáles son esas buenas noticias? Entonces el Evangelio es Jesús. Él es el Evangelio. Y eso lo tenemos que entender claramente porque así era como los comentaristas decían el Santo Evangelio según San Mateo, el Santo Evangelio según San Juan. Es decir, el Evangelio es uno. No son 4 evangelios. Es un solo Evangelio, Cristo. La visión de Mateo, de Marcos, de Lucas, que es más o menos homogénea, le llamamos sinópticos porque precisamente ellos tienen muchos puntos de encuentro. La visión de Juan es única. No tiene paralelo. Por eso es el 4 evangelio. Tiene algunos puntos de encuentro con las 3 cartas que también llevan el nombre de Juan, primera, segunda y tercera, y también algunos puntos de encuentro con Apocalipsis. Por eso todo ese bloque de literatura bíblica llamamos literatura juanina. Sin embargo, no necesariamente son todas de la misma pluma. Si bien es muy probable que todas sean de la misma corriente de pensamiento e incluso probablemente de la misma comunidad cristiana. Siendo Cristo el Evangelio, siendo Cristo la noticia buena de nuestra salvación, Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 18, nos presenta cuál es su visión de Jesús. Y el autor principia parafraseando Génesis. Y así como dice Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra, etcétera, así Juan empieza con una declaración categórica que es muy importante porque en ninguna otra parte de la Biblia la vamos a encontrar. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. De esa manera, haciendo un paralelo con Génesis, entronca a Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Dios el Padre en Génesis, Dios el Hijo en Juan. Luego viene una serie de declaraciones en las que el autor está tratando de hacernos entender que Él es la luz del mundo, que Él es el Salvador, que Él es el que nos entronca con el Padre. Por eso dice en el versículo 12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Ahí ya nos dice realmente cuál es la misión, a qué vino la segunda persona de la Santísima Trinidad y se encarnó en un ser humano. Un ser humano muy humano, un ser humano muy cerca a como somos nosotros. Por eso en el versículo 14, que es crucial en todo el Evangelio, nos plantea el escándalo, diría Bullman, pero yo más bien lo pongo como el ataque de incredulidad. El ataque de incredulidad que le da a todo aquel que escucha estas palabras. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creer eso no es posible. Creer eso solamente es posible por el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Quien quiera que no tenga ese ministerio, simplemente no lo puede creer. Sufre un ataque de incredulidad. Como Tomás, como Andrés. Andrés en el capítulo 14 le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice categórico: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O Tomás, que va más allá todavía, cuando dice: pues si no veo su llaga, no meto mis dedos en su llaga, no voy a creer que ha resucitado. Y el resucitado aparece y le toma la mano y dice: a ver, pon tu dedo aquí. Porque es ese ataque de incredulidad
que le da a todo aquel que no ha sido ministrado por el Espíritu Santo, al pensar que aquel verbo, Dios, Hijo, se hace carne en un ser humano sabio, culto, simpático, pero un ser humano común y corriente. El cuarto evangelio llega al grado de no mencionar un solo milagro de Jesús. Si ustedes buscan la palabra milagro en el evangelio, en el cuarto evangelio, nunca la van a encontrar. Encuentran señales, como le llama, a las sanidades que el Señor hizo. Se abstiene de usar la palabra milagro porque el propósito del autor es mostrarnos a Jesús en su máxima humanidad, pero también mostrarnos a Jesús en su máxima divinidad. Para validar el testimonio del cuarto evangelio de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como en el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, se llama a Juan el Bautista a testificar. Y así, a partir del versículo 19, el resto del capítulo primero nos va a hablar del testimonio de Juan, que se reduce en unas solas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No solamente es un testimonio, Juan dice claramente, bueno, es que yo lo bauticé y cuando lo bauticé vi que venía sobre él el Espíritu Santo. Y yo doy testimonio que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera el testimonio de Juan corrobora y apoya el decir del evangelista y ahora nos coloca ante el ministerio de Jesús, que empieza a desarrollarse también en el capítulo primero a partir del versículo 35 con el llamamiento de los primeros discípulos. Y así es como podemos leer cómo Andrés y Simón Pedro son llamados por Jesús. Es interesante a quién estaban siguiendo. ¿Quién creía Andrés? ¿Quién creía Pedro que seguían? Vamos a leer aquí los versículos del capítulo 1, 35 y siguientes. El siguiente día estaba otra vez Juan, habla del Bautista, y dos de sus discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces Jesús, volviéndose y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? De esa manera es como Jesús llama a sus primeros discípulos, precisamente de entre los discípulos de Juan el Bautista. Aquí lo que trata de establecer el cuarto evangelio es que el movimiento espiritual de avivamiento que funda Juan el Bautista es el precedente y el que nutre el naciente ministerio de Jesús. Después vamos a encontrar cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y lo hace de tal manera que el Señor empieza a mostrar sus dones, sus señales. En el original griego se habla de semeia. Semeia como señales. Es la palabra griega que se usa para hablar de las señales que Jesús hace. En lugar de usar la palabra misterión, que sería la palabra que en otros contextos se traduce como milagro. Así arribamos al capítulo 2. En el capítulo 2 ya tenemos a Jesús con su equipo de discípulos, aunque todavía no entra de lleno en su ministerio, y entonces dice la Biblia, capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea,
y estaba allí la madre de Jesús. Aquí aparentemente la madre de Jesús es la amiga de la familia que se casa. Los novios o la familia de los novios es la que tiene relación con la madre de Jesús. Y fueron también, dice versículo 2, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eso quiere decir entonces que por separado Jesús es invitado con sus discípulos. El resto del relato es muy simple. En la boda se agota el vino. La madre de Jesús, sabiendo que él puede hacer algo extraordinario, les plantea el problema. No tienen vino. Jesús entiende que aunque ella no le está pidiendo nada concreto, hay una solicitud implícita de que les ayude con el vino. Jesús pudo haber extraído de su bolsa el dinero para comprar el vino, pero ya era hora de hacer la primer semilla, la primera señal. Y entonces es como Jesús cambia el agua en vino. De esa manera empieza a levantarse el rumor de que un maestro extraordinario está enseñando. Aquí pasa algo extraño que los demás evangelios no recogen. La primera vez que Jesús purifica el templo. Jesús sube a Jerusalén a adorar. Dice que cerca de la Pascua. Y aquí vamos a encontrar una cosa interesante. En el capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. A lo largo de todo el cuarto evangelio vamos a encontrar siempre la expresión los judíos, como hablando en tercera persona. Lo que nos va a permitir entender que el autor del cuarto evangelio o no era judío o ya se había separado psicológicamente, ya se había separado étnicamente del pueblo judío y ahora lo veía en tercera persona. Así vamos a encontrar a lo largo del evangelio, siempre que se refiere a costumbres y usos de la época en la tierra del Señor, habla de los judíos, en tercera persona. La purificación del templo en esta ocasión parece que no le genera a Jesús mayor problema, salvo que a partir de ese momento él empieza a adquirir notoriedad. Una notoriedad extraordinaria y seguramente hizo más señales que el Evangelio no consigna, porque en el capítulo 3 vamos a encontrar al discípulo secreto de Jesús, que llega a altas horas de la noche a verlo y le dice precisamente eso, que es un maestro cuyas señales hablan de él de manera elocuente, que es alguien extraordinario. Mis amados hermanos, nos quedamos entonces con los dos primeros capítulos. Para la próxima clase vamos a avanzar un poquito más rápido sobre el Evangelio. Si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto estamos a sus órdenes para disipar sus dudas. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la palabra que nos has dado y que a través de la lectura y estudio del cuarto Evangelio podamos, Señor, entender la magnitud de la grandeza de tu amor para que tú hayas venido, Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a abrirnos las puertas a la comunión contigo. Señor, que seamos agradecidos con esta bendición y la aprovechemos en toda su intensidad. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Procuren traer una nota, tomar nota, porque nos vamos a ir más rápido. Hasta luego.